Esta jornada, como sabéis, la vamos a centrar en novedades en materia de sistemas de certificación de bienestar animal. Quiero agradecer vuestra participación activa a este tipo de jornadas que son muy importantes para el sector cárnico en general. También aprovecho para agradecer la participación y la ayuda de todos los compañeros que intervienen esta mañana. Sabéis que en el programa con el que vamos a contar, la primera intervención la realizará Sergio Barona, secretario general de FEDACOBA, y después pasaremos a hacer una mención al marco legislativo en materia de bienestar animal. Contaremos con la aportación de Fernando Mínguez por parte de la Administración y de Aitor por parte de FEDACOBA. La segunda parte de la jornada la vamos a centrar fundamentalmente en el marco comparativo de las diferentes certificaciones que existen en materia de bienestar animal y la necesidad de un marco integrador para el sector cárnico. Y finalmente, Alicia Álvarez, de Cárnicas Privay, del grupo Vice Company, será nuestro caso de éxito en esta jornada de hoy, que nos hablará como empresa ya certificada dentro de este marco de certificaciones de bienestar animal. Sin más, si os parece, doy paso a Sergio Barona y espero que la jornada de hoy realmente os sea de utilidad. Gracias. Muchas gracias, Eva. Bienvenidos, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada formativa sobre las novedades en materia de certificación en bienestar animal, que se encuadra dentro del convenio que FEDACOBA tiene con la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que lo que pretende es mejorar la competitividad de las pymes agroalimentarias de la Comunidad Valenciana a través de este tipo de jornadas, donde se tratan... ¿Me habéis cortado? Sí. No lo tengo. Ah, sí. Vale, es que habéis hecho un cambio de pantalla y me habéis descuadrado, perdona. Bueno, sigo. Convenio que tenemos con la Consellería que lo que pretende es mejorar la competitividad de las pymes agroalimentarias de la Comunidad Valenciana a través de tipo de jornadas donde tratar las últimas novedades en aquellos asuntos de relevancia para las empresas, como es el caso que nos ocupa sobre las últimas certificaciones en bienestar animal. Cómo no, agradecer a la Consejería su compromiso y apoyo, a KPI por organizar y coordinar este tipo de jornadas y, cómo no, a los ponentes, en especial a Fernando Mínguez, jefe de sección de Fomento Ganadero de la Consejería de Agricultura, y Alicia Álvarez, responsable de calidad de la empresa Frival, que amablemente nos va a contar su caso de éxito. Y yo, sin más, os dejo y espero que disfrutéis de esta jornada. Muchas gracias. Gracias, Sergio. A continuación, vamos a dar paso a la primera parte de la jornada, que vamos a centrar en aspectos legales, el marco legal de bienestar animal en la Unión Europea. Y para ello damos paso a Fernando Mínguez. Hola, buenos días a todos. Lo primero es agradecer la invitación que habéis hecho para que participe en esta jornada. Y en segundo lugar, quería disculparme porque al finalizar mi intervención tengo que dejaros porque tengo otra reunión que me ha surgido, entonces no podré acompañaros durante toda la jornada. Yo os voy a contar de manera muy sencilla, de manera muy esquemática, cuál es la normativa legal en la Unión Europea que rige todo el tema del bienestar animal. Voy a compartiros una pequeña participación, una pequeña presentación. ¿Lo veis? Entiendo que sí. Decidme si se ve bien, por favor. Se ve bien. Perfecto. Muy bien. Para empezar, pues empezaremos diciendo cuál es la definición que hace la OIE, el Código Sanitario para Animales Terrestres, de bienestar animal. Y en este caso, vamos a ver un segundo. Ahora estamos. Se puede decir que un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, si está cómodo, si está bien alimentado, si está en seguridad y si puede expresar sus formas innatas de comportamiento, si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo, desasosiego. Estos son lo que se conoce como las 5 libertades. Libre de hambre, de sed, de desnutrición, libre de miedos o angustias, libre de incomodidades físicas
hipotérmicas, libre de dolor, de lesiones, de enfermedades. Al fin y al cabo, los animales han de estar libres para expresar sus pautas propias de comportamiento. Desde el principio, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o el Tratado de Lisboa, en su artículo 13, ya establece que al formular o aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación, etcétera, tanto la Unión como los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta cuáles son las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles que son, pero eso sí, respetando las disposiciones legales o administrativas y las costumbres propias de los Estados miembros, relativas sobre todo a ritos religiosos, a tradiciones culturales o a patrimonio regional. En España se ejecuta en todo el territorio nacional la normativa europea en materia de bienestar y las comunidades autónomas son las competentes en aplicar esta normativa en cada uno de sus territorios. Para que os hagáis una idea, en animales de producción hay normativa en materia de bienestar animal desde el año 74, cuando se aprobó la directiva relativa al aturdimiento de los animales antes de su sacrificio. Desde entonces hasta ahora se ha legislado ampliamente y además del sacrificio se ha establecido normativa en el transporte y también en la granja. Yo me voy a centrar en contaros muy brevemente la normativa en granja, pero también nombraré el sacrificio y el transporte. Además de la normativa de la Unión Europea, España forma parte del Consejo de Europa, el Consejo de Europa contribuye a crear un espacio legal común europeo y elabora convenios, acuerdos y recomendaciones. En muchos casos, estos sirven de referente en todo el continente europeo y son la base para modificar y armonizar las legislaciones de los distintos países en distintas áreas de trabajo. En el tema de bienestar animal hay 5 convenios que son básicos referentes al bienestar. Son importantes porque son vinculantes y porque la Unión los toma como documentos de base de trabajo para elaborar normativa. Tenemos el convenio para la protección de los animales en el transporte internacional, sí que está en vigor, aunque está en revisión, está firmado y ratificado por España. Está el convenio para protección de los animales en explotaciones ganaderas, también está firmado y ratificado por España. Está el convenio para protección de los animales en el sacrificio, este de momento no ha sido ni firmado ni ratificado por España. Está el convenio de protección de animales de compañía y el de animales de experimentación. Además de convenio, hay 12 recomendaciones que afectan a todos los animales de renta, a todas las especies, bovino, vino caprino, aves, etc. Como os he dicho, posteriormente mi compañero Aitor contará todo el tema de bienestar en matanza y en transporte. Yo simplemente quería decir que el bienestar de los animales de la matanza, sobre el bienestar de los animales de la matanza, que el momento de la matanza es uno de los puntos más críticos desde el punto de vista de bienestar animal y es de los que más preocupa a los consumidores. Por tanto, la normativa reguladora es muy detallada. ¿Para qué? Pues para que a los animales se les evite todo el sufrimiento que pueda ser evitable. En Europa tenemos el Reglamento 1099/2009 de protección de los animales en la matanza que regula los aspectos generales tanto de la matanza como de las operaciones conexas, y requisitos adicionales que se aplican en mataderos y a condiciones de vaciado sanitario y de matanza de emergencia. Adopta unas normas mínimas para garantizar que se evite cualquier dolor, sufrimiento innecesario y asegurar que se desarrolla racionalmente la producción y realización del mercado interior de animales y productos de animales, evitando distorsiones a la competencia. Un punto fundamental de este reglamento es la formación. Luego hablaré un poquito más de esto. Hay que tener en cuenta que esta norma no aplica ni a animales de experimentación, ni a animales a los que se demuestren manifestaciones culturales o deportivas, ni a caza ni a pesca, ni aves de corral, ni conejos y liebres sacrificados por su dueño fuera del matadero para consumo doméstico privado. En relación al transporte, el transporte es un eslabón fundamental de la producción ganadera y es un momento que puede resultar estresante para los animales y repercutir de forma negativa en su bienestar. Un transporte inadecuado puede hacer que se pierda calidad en la carne del animal una vez sacrificado. En Europa, la normativa básica es el Reglamento 1 de 2005, que regula la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas. En España tenemos el Real Decreto 542/2016, que habla de las normas de sanidad y protección animal durante el transporte. Actualiza e integra las disposiciones que afectan al transporte de animales vivos en materia de bienestar y sanidad. Define deberes de los transportistas, especifica documentación que debe acompañar el movimiento de los animales y también recoge la formación en bienestar que es necesaria dar a los transportistas
y a los cuidadores de los animales. Por último, el bienestar de los animales de granja, de los 3 eslabones. Empezamos en granja, luego transporte, luego matadero. Yo he empezado al revés. De animales en granja tenemos la normativa general básica, que es la Directiva 98/58/CE, relativa a protección de animales en explotaciones. Esta directiva se ha incorporado al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 348 de 2000. Aplica a todas las granjas de animales vertebrados que se crían o mantengan para producir animales, lana, cueros, pieles u otros fines agrarios, pero no a los animales que viven en el medio natural, los que están destinados a participar en competiciones, exposiciones, actos o actividades culturales o deportivas, ni a los animales de experimentación. Esta normativa establece requisitos sobre instalaciones, incluyendo equipos, sobre manejo, suministro de agua, de bebida, mutilaciones, sobre qué documentación hay que exigir, y indica que el personal debe tener conocimientos necesarios para atender a los animales. Otra vez la formación. En los 3 eslabones hemos visto la formación. Es un punto muy importante. En la actualidad, en la Comunidad Valenciana está en revisión y está elaborándose un nuevo decreto que va a regular el tema de la formación. ¿Por qué? Porque también toda la normativa sectorial que va saliendo, que ya se ha publicado o que está en fase de elaboración en las distintas especies, incluye el tema de la formación como aspecto fundamental. Este Real Decreto, el 348/2000, que es básico para todas las explotaciones, establece, primero, obligaciones de personal. Los animales han de ser atendidos por personal suficiente y cualificado. Formación. Establece puntos de control. Los animales han de ser inspeccionados al menos una vez al día, es un mínimo. Ha de haber iluminación adecuada para poder inspeccionarlos en cualquier momento. Los animales, si están enfermos o heridos, han de recibir sin demora el tratamiento que resulte adecuado. Y para ello ha de haber un lugar apropiado para aislarlos en caso necesario. También establece cuál es la documentación mínima que han de tener. Ha de haber constancia documental tanto de tratamientos veterinarios como de animales que se hayan muerto. Respecto a la libertad de movimientos, no se puede limitar la libertad de movimientos propia de la especie. Los animales han de tener un espacio adecuado a sus necesidades fisiológicas y etológicas. En lo relativo a edificios y establos, los materiales que se empleen no pueden ser perjudiciales y además deben de poder ser limpiados y desinfectados. Los niveles de circulación de aire, polvo, temperatura, humedad, gases han de estar en límites que no sean perjudiciales para los animales. Los animales no pueden estar expuestos ininterrumpidamente a luz artificial o a oscuridad permanente. Ha de haber un adecuado ciclo de luz-oscuridad. En caso de estar mantenidos al aire libre, deben tener protecciones adecuadas contra depredadores, inclemencias meteorológicas y riesgo de enfermedades. Si las explotaciones cuentan con equipos automáticos o mecánicos, han de ser inspeccionados al menos diariamente y, en cuanto se encuentren deficiencias, han de corregirse. Si tienen ventilación artificial, han de tener un sistema de alarma adecuado y un equipo de sustitución en caso de que no funcione. La normativa también establece obligaciones respecto a la alimentación, al agua y otras sustancias. Los animales han de presentar un estado corporal adecuado a su especie, edad y estado fisiológico. Han de tener acceso a alimentos adecuados y agua de calidad conforme a sus necesidades. Los equipos para suministrar estos alimentos y este agua han de reducir al máximo los riesgos de contaminación y las rivalidades que puedan presentarse entre ellos. Y a los animales no se les puede administrar ninguna otra sustancia, excepto por prescripción veterinaria, lógicamente. En lo relativo a mutilaciones, no han de darse mutilaciones. Solo se autorizan en porcino, ponedoras, pollos de carne y según la normativa específica. Por último, los procedimientos de cría han de ser adecuados a la especie. No les puede ocasionar sufrimientos o heridas. En este cuadro vemos cuál es la normativa específica por especies. La general es para todos, pero luego tenemos normativa específica para gallinas ponedoras, para pollos de carne. Para otras aves tenemos las recomendaciones que hemos hablado del Consejo de Europa. Para porcino también tenemos normativa específica, para el vacuno y luego para ovino caprino y el resto de especies, pues tanto recomendaciones del Consejo de Europa como la normativa de ordenación sectorial que establece algunos requisitos de bienestar, como es el caso del equino o de los conejos. En gallinas ponedoras, de manera muy esquemática, además de la norma general, tenemos el Real Decreto 3/2002. Afecta a granjas de más de 350 gallinas ponedoras de huevos, no para incubar. En la actualidad, digamos que hay dos sistemas de cría.
Anteriormente existían las jaulas no acondicionadas, pero desde el año 2012 y tras un plan de adaptación que fue muy costoso para el sector, pero que se consiguió llevar a cabo con éxito, las jaulas no acondicionadas desaparecieron. Hoy en día tenemos cría en jaulas acondicionadas o en sistemas alternativos. La tendencia en Europa y a España en algún momento puede ser que llegue es cada vez ir deshaciéndonos de los animales en jaulas. Pero bueno, de momento, jaulas acondicionadas, hay unos requisitos de superficie mínima tanto por animal como mínima de jaula. Han de tener unos materiales, han de tener un nido, han de tener una yacija, unos aseladeros, comederos, bebederos, está todo regulado. Para sistemas alternativos también está todo regulado, pues cuánto espacio de comederos han de tener, cuánto de bebederos, según los tipos de bebederos, los nidales, los aseladeros, etcétera. Y luego también establece la norma, pues si el sistema es con niveles, los máximos que puede haber han de ser 4, la altura mínima entre niveles pues ha de ser 45 centímetros y si hay acceso exterior, pues establece cómo ha de ser la salida, cómo han de ser las aperturas totales en función del número de animales, los espacios exteriores, etcétera. Para apoyos de carne. Además de la norma general, contamos con el Real Decreto 692 de 2010, que es para granjas de más de 500 pollos de carne. No para granjas ecológicas, no para cría extensiva, no para cría en libertad, no para gallineros con salida libre o granjas al aire libre. Los requisitos generales son para todas y los adicionales van en función de la densidad de cría. Este Real Decreto habla de las condiciones que han de tener las explotaciones en cuanto a edificios, ventilación, iluminación, ruido, aspectos relativos a la cría, alimentación, limpieza, registro, mutilaciones, habla de castración únicamente bajo supervisión veterinaria por personal debidamente formado, el corte de picos solo podrá hacerse en los primeros 10 días de vida, el personal al cuidado de animales ha de tener una formación específica en bienestar animal, lo que hemos visto anteriormente, mínimo 20 horas, la densidad de los animales en general será inferior a 33 kilos por metro cuadrado de superficie utilizable, pero se establecen una serie de requisitos adicionales para densidades hasta 39 kilos o incluso hasta 42 kilos. Después, en mataderos se hace control y seguimiento de una serie de indicadores basados en los animales que permiten detectar posibles problemas en los sistemas de cría en las granjas de origen. Se ven las lesiones que puede haber en plantas, en pechugas, las mortalidades, la suciedad, etc. Se han establecido unos procedimientos de trabajo para poder detectar en el matadero estos problemas en los sistemas de cría en origen. Como he dicho, las granjas en general hasta 33 kilos pues tienen una serie de condiciones. Si quieren criar hasta 39 kilos por metro cuadrado, pues han de hacer una comunicación. Esa comunicación ha de venir acompañada de determinada información y de determinada documentación, incluidas medidas de niveles de gases, etcétera. Y si quieren criar a más densidad todavía, pues tienen que demostrar ausencia de deficiencia en los últimos años, ha de tener bajos niveles de mortalidad y aplicar unas guías de buenas prácticas. Pasamos al porcino. Además de la normativa general, tenemos el Real Decreto 1135/2002 que hace especial hincapié en 3 aspectos. Disponibilidad de espacio para animales, estableciendo obligación que se mantengan los animales en grupo. Puesta a disposición de los animales de materiales que les permitan expresar sus necesidades de investigación y manipulación. Y luego se limita de forma muy cuidadosa las actuaciones que puedan afectar a su bienestar, sobre todo las mutilaciones, la castración, el rauceo, etcétera. La aplicación de esta normativa ha exigido adaptar instalaciones, modificar sistemas de manejo. El Ministerio tiene a disposición de todo el mundo en su página web las guías de buenas prácticas, guías explicativas para la aplicación de esta normativa. Todas las granjas, igual que las de ponedoras, tuvieron que adaptarse a las jaulas acondicionadas. Las de porcino han tenido que adaptarse a las crías en grupo y a las exigencias de esta normativa. En cuanto al raboteo, el raboteo es una estrategia para prevenir la caudofagia. La caudofagia es una alteración de origen multifactorial que es muy difícil de gestionar, pero hace necesario que tenga un abordaje reflexionado. Para facilitar, evitar el raboteo rutinario, la Comisión publicó una recomendación sobre la aplicación de la normativa que hablaba de normas mínimas de protección de cerdos en lo que se refería a medidas para disminuir la necesidad de practicar raboteo. El Ministerio, junto a comunidades y Amprograpor, elaboró un documento sobre gestión de explotaciones porcinas para evitar caudofagia para dar respuesta a esta recomendación de la Comisión.
La Mesa para la Prevención del Raboteo Sistemático en Cerdos, que es un grupo de trabajo donde están representadas comunidades autónomas, administración central, sector y comunidad científica, elaboró y aprobó un plan de acción para formalizar las actividades destinadas a prevenir caudofagia y evitar raboteo rutinario. Por otra parte, los aspectos relacionados con las condiciones de bienestar son objeto de continuo seguimiento. Diversos agentes del sector productor-industria han acordado la Declaración Europea sobre alternativas a la castración quirúrgica de cerdos bajo el fomento de la Comisión Europea. En este enlace tenéis esa declaración. Por último, vamos a hacer mención a la normativa en vacuno. Todas las explotaciones de vacuno, tanto de carne como de leche, deben cumplir los requisitos del Real Decreto 348/2000. Hay una recomendación, como hemos visto, del Consejo de Europa para granjas de vacuno y además este Real Decreto regula cuáles son las normas mínimas específicas para protección de terneros en explotaciones ganaderas. Establece una serie de requisitos en cuanto a espacios mínimos, condiciones de cría y controles a realizar por parte de las comunidades. La mínima de destete, la obligación de aportar calostro, condiciones sobre el tipo de suelo y tipo de alimentación. Para el resto de especies, como hemos dicho, están las recomendaciones del Consejo de Europa y básicamente esto es todo lo que yo os tenía que contar. A continuación, mi compañero Aitor ahondará un poquito más en la normativa tanto de transporte como en matadero. Yo, como os he dicho al principio, no puedo continuar con la jornada porque tengo que unirme a una reunión que va a empezar en unos minutos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Aitor, un segundo. Comentarle a los asistentes que si tienen cualquier duda que pueden hacer uso del chat para todas las dudas que tengan. Simplemente decirles eso, que pueden hacer uso del chat y al final de la jornada comentamos. ¿Vale? Y luego, bueno, la jornada se está grabando, ¿vale? Es decir, toda la jornada estará grabada también. Por si alguien pregunta. Nada más, solo eso. Gracias. Muy bien. Así las 6 horas te acompañan. Bueno, hola, buenos días. ¿Qué tal? En primer lugar, agradecer tanto a Fernando de la Consejería de Onda KPI como a Alicia de FIBAI por asistir a esta jornada. Como bien ha dicho Fernando, yo ahora voy a detener un poquito más, no quiero ser muy, extenderme mucho, en lo que se refiere al marco legal del bienestar animal, tanto en transporte como en sacrificio, en matadero. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿me ves? Vale, pues como decía, mi nombre es Aitor Devesa y soy veterinario del Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de la COP. Y bueno, nada, como bien sabéis todos, el transporte de los animales constituye un eslabón fundamental de la producción cárnica. Pero este tipo de transporte, si se hace de manera inadecuada, puede resultar estresante o agotador para los animales, repercutiendo negativamente en su bienestar. También puede ser, si es inadecuado, puede llegar a producir una pérdida de calidad de la carne y una pérdida de ingresos para las industrias cárnicas. Esto puede verse, por ejemplo, en los ganados, en el ganado vacuno, en las carnes de cerdos. Bien, actualmente la legislación aplicable en España en materia de bienestar animal en transporte es la siguiente. Por una parte tenemos el Reglamento Europeo número 1/2005, que es la base, es el más importante de todos, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas. Además, en España tenemos un Real Decreto, el 542 del 2016, que integra en un solo texto las disposiciones normativas que afectan al transporte de los animales, ya sea en materia de bienestar como de sanidad animal. Bien, a continuación vamos a exponer brevemente aquellas obligaciones, tanto a la documentación requerida, a los operadores económicos, a los transportistas. Aitor, dale al micrófono, por favor. Dale al micrófono. Que sea... A ver, ahora sí. Gracias. Vale, a partir de que eso no se me ha escuchado. Ya está, no, solamente ha sido ahora. No te preocupes. Vale. Vale, pues sigo, como iba diciendo. Primero de todo, vamos a ver cuál es el ámbito de aplicación de este reglamento. Pues este reglamento se aplica al transporte de los animales vertebrados vivos dentro de la Comunidad Europea, así como aquellos controles
¿qué se considera como transporte en este reglamento? Pues es el desplazamiento de los animales efectuado en uno de los varios medios de transporte, que pueden ser tanto terrestres, marítimos y aéreos, así como las operaciones conexas relacionadas con este, excluir la carga, descarga, transbordo, descanso de los animales, hasta la descarga final en el destino final de los animales. Tenemos que ver, hay dos grandes tipos de viajes, los denominados cortos, se puede decir, aquellos que su duración es menor a 8 horas, y aquellos viajes largos, su duración es más de 8 horas. Estos viajes largos tendrán requerimientos adicionales en materia de documentación, de requisitos de medio de transporte, así como el manejo de los animales. Bien, ¿cuáles son las obligaciones generales en todo tipo de viajes? Pues nadie puede transportar o hacer transportar a los animales de una forma que puede causarles lesiones o sufrimientos innecesarios. Por ejemplo, se describen las prácticas prohibidas en la manipulación, como agarrarle las orejas, pegarles patadas o puntapiés, se limita el uso de picas eléctricas a porcinos y vacunos adultos en los cuartos traseros y durante un segundo, y no se puede realizar repetidamente si el animal vemos que no avanza. Y también se describen aquellas separaciones que se deben hacer en los medios de transporte en función del sexo, edad y tamaños para evitar interacciones negativas entre ellos que puedan perjudicar su bienestar. Bien, para viajes largos, para cada especie y edad se define un tiempo máximo de viaje, así como las paradas y administración de comida y bebida. Por ejemplo, para vacunos ya destetados, el tiempo máximo de viaje son 24 horas. Después de las primeras 14 horas se debe hacer un descanso en el que se administrará agua y bebida y se puede proseguir 14 horas más. Si luego se quiere continuar con el viaje, los animales deben ser descargados en un puesto de control y deberán descansar durante al mínimo 24 horas con suministro de agua y bebida. Bien, solo aquellos animales aptos para el transporte podrán ser cargados y transportados. Por ejemplo, animales no aptos se podría considerar animales que pueden desplazarse sin dolor, se deberán sacrificar en la explotación si se quiere consumir su carne, con unos requisitos adicionales del reglamento 653 del 2004 en materia de criterios de higiene de alimentos de origen animal. Hembras preñadas al 90% de la gestación tampoco se pueden transportar, así como animales que presenten heridas profusas, sangrantes y prolapsos uterinos, por ejemplo. Si los animales, después de un control durante el transporte, vemos que se lesionan, deben de recibir atención veterinaria y, si no es posible o no es factible, deberán de sacrificarse de emergencia allí donde estén. También el reglamento especifica las condiciones de diseño de estos medios de transporte para evitar lesiones o sufrimientos innecesarios de los animales. Por ejemplo, tendrán que ser diseñados para protegerlos de condiciones meteorológicas adversas, los suelos tendrán que ser antideslizantes para evitar resbalones, no debe haber salientes que puedan provocar lesiones punzantes en los animales, además que deberá de garantizarse la ventilación para evitar el mayor problema de transporte, que es el shock térmico de los animales, sobre todo de naves, que hay mucha mortalidad por culpa de este shock térmico, tanto de frío como por calor. Además, para viajes largos, estos medios de transporte deberán diseñados de forma que los techos sean aislados y blancos. Deberá existir un sistema de control de temperatura con un sistema de alarma que detecte si la temperatura está por debajo de 5 grados o por encima de 30 grados, que es el intervalo, digamos, de bienestar de los animales, y deberá existir un caudal de aire mínimo. Bien, como decía Fernando, ha incidido en eso, la formación es súper importante también en bienestar, en el transporte, el personal que manipule los animales, que pueden ser conductores o cuidadores específicos, estarán convenientemente formados y capacitados para ello, mediante un certificado de competencia para esas operaciones que será expedido por la autoridad competente después de realizar y de aprobar un examen. Bien, el transporte se llevará a cabo sin demora hasta el lugar del destino y las condiciones de bienestar deberán ser evaluadas regularmente por los cuidadores y conductores. En el reglamento se especifica el espacio mínimo por animal que ocupan el medio de transporte, dependiendo de su especie, tamaño y tipo de viaje. Por ejemplo, para bovinos pesados deberá existir un mínimo de 1,30 a 1,60 metros cuadrados por animal. Bien, pues ya hemos visto las obligaciones. Ahora, ¿qué documentación debe acompañar a los animales en el transporte para todo tipo de viajes? En materia de bienestar animal, pues se debe de registrar y documentar el origen y propietario de los animales, el lugar de salida, la fecha y hora de salida, el lugar de destino previsto,
así como la duración prevista del viaje. Además, como vemos viendo, si es un viaje largo, requiere una documentación adicional. Deben de poseer en cada tipo de viaje un cuaderno de a bordo como hoja de ruta. Un documento que se divide en 5 secciones. La primera de ellas se debe planificar el viaje con antelación y esta deberá ser entregada a las autoridades para su aprobación o no del viaje. Después se deberá de documentar el lugar de salida, el lugar de destino, declaración responsable del transportista y, por último, rellenar un parte de incidencias. Una vez terminado, toda esta documentación deberá de ser entregada a las autoridades competentes por si quieren inspeccionar el contenido de las mismas. Además, cada medio de transporte deberá de tener instalado un sistema de navegación que permita registrar y proporcionar la información equivalente a la que hemos comentado anteriormente en el cuaderno de a bordo. Ahora vamos a hablar de las autorizaciones. Aquellas empresas encargadas del transporte de los animales vivos no podrán cooperar como transportistas, salvo que hayan sido autorizados previamente por la autoridad competente en función de unos determinados requisitos que se exponen en el reglamento también. Además, para los transportistas de viajes largos, deberán tener otra autorización especial para realizar este tipo de viajes y también deberán de poseer cada medio de transporte un certificado individual de aprobación para cada uno. Bien, ahora una vez visto el marco legal en el transporte, voy a hablar brevemente también del marco legal de la bienestar animal en el sacrificio. Como sabemos, la protección de los animales en el momento del sacrificio, como ha dicho Fernando, es una exigencia ya para los consumidores, ya que cada día los consumidores rechazan más cualquier tipo de abuso animal. Además, como hemos dicho en el transporte, esta mejora de la protección de los animales en el momento del sacrificio contribuye a mejorar la calidad de la carne, evitando, como hemos dicho, carnes PSE, sobre todo carne porcino y carnes de CD en vacuno. Bien, actualmente la legislación aplicable en materia de bienestar animal en España en el sacrificio es la siguiente. Tenemos el Reglamento Europeo 1099/2009 relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza. Además, existe la Ley 32/2017 que expone un régimen común de infracciones y sanciones para garantizar el cumplimiento de estas leyes de bienestar animal. Bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Ya lo ha dicho Fernando, pues aplica a los animales, la matanza de los animales criados mantenidos con vistas a la producción de alimentos, lana, cuero u otros productos, así como la matanza durante el vaciado sanitario. No se aplica a los animales sacrificados durante experimentos científicos, a prácticas de caza, festejos taurinos en España, por ejemplo, y aves y conejos sacrificados en el marco del consumo privado. ¿Cuáles son los requisitos generales para la matanza y las operaciones necesarias para las empresas alimentarias, para los mataderos? Pues durante el sacrificio no deberá causar a los animales ningún tipo de dolor, angustia o sufrimiento que pueda ser evitado. Los animales se deberán de sacrificar únicamente previo aturdimiento, excepto en aquellos que se sacrifiquen según los ritos religiosos, por ejemplo, para que pose bajo unas circunstancias y condiciones descritas en este reglamento. Las empresas, además, deben de controlar regularmente que han sido aturdidos correctamente y, en caso de detectar signos de conciencia, deberán volver a aturdirlos antes de desembarcarlos. En este reglamento está descrito los métodos de aturdimiento permitidos para cada especie, indicando sus condiciones de uso, los parámetros claves, con corrientes mínimas en el caso de aturdimiento eléctrico y requisitos específicos y procedentes. Por ejemplo, en el sacrificio de bovino está permitido aturdir mediante pistola pernocautivo penetrante, matar con arma proyectil libre, aturdimiento eléctrico limitado a la cabeza y a la cabeza y tronco, pero por ejemplo no está permitido, según el reglamento, aturdirlos con gas, pero sí que está permitido, por ejemplo, en porcino o en aves. También se describe cómo tiene que ser el diseño, construcción de los equipamientos de los mataderos para evitar sufrimientos innecesarios. Ejemplo, en bovinos, el hueso de sugestión, cuando se utilice la pistola neumática de perno cautivo, deberá estar dotado de un sistema que limite los movimientos tanto laterales como verticales de la cabeza del animal. Se describen prácticas prohibidas por parte de los operarios, como por ejemplo pegar patadas, retorcerles el rabo o arrastrar a aquellos animales que no puedan moverse hasta el box de sujeción para seguir el procesado. Los animales deberán sacrificarse ya donde estén, el transporte en los corrales y después, una vez sacrificados, llevarlos a la línea de procesado, pero no se pueden arrastrar vivos. Como dice otra vez, la formación es importante. Todos aquellos operarios que manipulen animales desde la reducción hasta el desangrado deben de estar capacitados y acreditados mediante certificados de competencia.
Me están diciendo que no se me escucha bien. Eva, ¿se me escucha bien? Es que estamos intentando ver qué ocurre, pero es como unos golpecitos en tu micrófono todo el rato. Y no hay manera de quitarlo, ¿eh? Ah, como golpes en el micrófono. Como golpecitos. No sabemos de qué es. Hemos mirado, pero se ve que es el micrófono que tienes tú. Ah, bueno. Se escucha. Se te oye, pero lo mismo que hay como unos golpes de fondo. Vale. Vale, continúo entonces. Sí, sí, eso te avisamos, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, bueno, pues disculpadnos, los problemas técnicos que tenemos. Bueno, pues voy a seguir, que me queda poquito ya. Vale, en caso de detectar animales con dolor, se deberá de priorizar su sacrificio. Los animales, salvo los conejos, que se trasladan directamente al sacrificio después de su descarga, deberán de disponer permanentemente de agua potable, suministrarse en los corrales y se administrará comida en aquellos animales que no hayan sido sacrificados después de 12 horas posteriores a su llegada. Deberán de respetarse los grupos de animales y no mezclarlos para evitar interacciones que perjudiquen a su bienestar. Vale, aparte de las obligaciones, ¿qué documentación y registros se debe de exigir a las empresas? Pues las empresas deberán desarrollar y aplicar procedimientos formalizados de trabajo basados en los riesgos en materia de bienestar animal en todas las fases del sacrificio, desde la recepción hasta el desangrado. Estos procedimientos deberán de incluir objetivos claros, deberán existir los responsables, modos de actuación, criterios cuantificables, procedimientos de supervisión y acciones correctivas ante no conformidades. Además, en estos PNTs deberán incluirse los registros de evaluación del correcto aturdimiento, del mantenimiento y verificación de los equipos de sujeción y aturdimiento. Y nada, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención y disculpa los problemillas técnicos. Y nada, cualquier duda al final lo resolveremos. Gracias. ¿Se me oye ahora? Gracias, Aitor. Nada, ha sido un poquillo de problema con el tema de que había un ruidito de fondo, pero sí que se te oía, ¿eh? Sí que te hemos escuchado bien. Bien, si os parece, vamos a abordar ahora la segunda parte de la jornada de hoy. Esta segunda parte la vamos a centrar en el marco comparativo de las diferentes certificaciones que existen de bienestar animal y en la necesidad de un marco integrador para el sector cárnico. Si os parece, iniciaré yo la intervención con la segunda parte. Comparto la pantalla y si no me veis, a ver, estamos aquí, ¿es aquí? Vamos a ver. No, esta no es. Un segundo. La voy a poner con el PowerPoint porque si no, no se ve. El otro no se ve bien. No pasa nada, ¿no? Vale, F5 luego. A ver. Bien, ¿veis mi pantalla? Vale. ¿Sí? ¿Se ve bien? Bien, iniciamos. A ver. Un segundo. F5. Bien. Mirad, en esta parte voy a iniciar mi intervención empezando por la parte de la Unión Europea. Si echamos un vistazo, ¿vale? Hacemos un barrido rápido sobre los diferentes foros, jornadas que se han llevado a cabo en la Unión Europea en los últimos meses, podríamos englobar todos estos eventos bajo 5 grandes bloques: salud y bienestar, sostenibilidad ambiental y social, inocuidad alimentaria y cadena de valor. La pregunta que os lanzo es ¿qué papel juega el bienestar animal en todos y cada uno de estos bloques? Bien, el tema de bienestar animal lo podemos abordar desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos, que no podemos ignorar, es el de la decisión de compra y comportamiento del consumidor. Tradicionalmente, el bienestar animal se ha asociado con o existe la creencia de que contribuye de manera favorable a la salud humana.
Este criterio, que al final no deja de ser una creencia, al igual que conceptos como saludable, productos de proximidad, ecológico, están condicionando la decisión de compra del consumidor y, por lo tanto, es un aspecto que no podemos ignorar y que las comercializadoras están teniendo muy en cuenta. Es un cambio de tendencia. Otro punto de vista de bienestar animal es el englobarlo bajo la responsabilidad social. Hay una norma que no sé si conocéis, que es la ISO 26000 de responsabilidad social corporativa, que contempla el bienestar animal dentro de la conducta ética de la organización, así como directamente implicado con la protección del medio y la biodiversidad. Si echamos un vistazo al marco legal que han comentado Fernando y Aitor, podríamos resumir que la legislación vigente en la Unión Europea en materia de bienestar animal está reforzando el control en todos los eslabones de la cadena, el fomento de unas buenas prácticas en cada eslabón y la información hacia el consumidor. Prueba de ello lo es el Reglamento 625 de controles oficiales de la Unión Europea, pero también tenemos encima de la mesa un borrador, que no sé si conocéis, de videovigilancia en materia de bienestar animal para mataderos, que estamos muy pendientes de su publicación. También hay encima de la mesa un nuevo decreto de granjas intensivas de porcino, que también es bueno que conozcáis. Y estamos muy pendientes de las novedades en materia de etiquetado que se van a mover en la Unión Europea. Dentro de este marco de la Unión Europea, me gustaría hacer mención a un concepto que está muy encima de la mesa, que es el Pacto Verde. Dentro del Pacto Verde existen dos estrategias que afectan y se ven afectadas directamente por el bienestar animal. Son la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad. El Pacto Verde va a tener en cuenta el impacto que tiene la producción animal en la sostenibilidad y, por lo tanto, va a tomar en consideración todos aquellos aspectos que pueden afectar a esta parte. Y esto va a conllevar un cambio del marco legal y del marco estratégico en materia de bienestar animal. Es muy importante. Fijaros, la estrategia de la granja a la mesa fija el foco en cómo se producen los alimentos. No solamente en el qué, sino en el cómo se producen esos alimentos. Y por lo tanto va a intervenir sobre todo el proceso que se lleva a cabo, favoreciendo el bienestar animal y la seguridad alimentaria como elementos clave en todo el proceso de fabricación, en todo el proceso de elaboración. Las certificaciones de bienestar animal, por lo tanto, van a ser una manera de evidenciar que el sector conoce la legislación vigente y que trabaja bajo un sistema continuo de evaluación que fomente la mejora continua de todo su sistema. Esto es muy importante porque esta estrategia que ha fijado la Unión Europea está condicionando todos y cada uno de los pasos que se van a llevar a cabo en los próximos años. Mirad, dentro de la estrategia de la granja a la mesa, una de las cosas que se va a tener en cuenta en el año 2023, ya está previsto y encima de la mesa, nunca mejor dicho, es la revisión del marco legislativo de bienestar animal en todos y cada uno de los eslabones de la cadena. Fernando comentaba que ya en la Comunidad Valenciana hay previsto un cambio de decreto en materia de legislación de bienestar animal, pero no solo en Comunidad Valenciana. Esto viene a nivel nacional y viene a nivel de Unión Europea. Otro aspecto importante de la granja a la mesa es el tema del etiquetado. Quieren intervenir en esa parte y quieren que el etiquetado que llega al consumidor final sea claro y que contenga la información suficiente y necesaria para el consumidor. Si hacemos un vistazo rápido al etiquetado de bienestar animal certificado, aquí os pongo el ejemplo de Interpor, se ve claramente el esfuerzo de la interprofesional de la producción animal de Interpor, de porcino, por conseguir un etiquetado que englobe el máximo de información posible para el consumidor.
actuando de una manera lo más transparente, fiable y efectiva posible. Siguiendo con este concepto, en el que nos vamos a centrar no solamente en qué se produce, sino en cómo se produce, deberemos de empezar a tomar conciencia en que no solamente debo de controlar aquello que está dentro de mi alcance, sino que debo de ser consciente del proceso que se lleva a cabo y tener prevista una adecuada evaluación de proveedor, en el que además de tener cuestiones encima de la mesa relativas a seguridad alimentaria, SAE y otros aspectos, deberé de tener previsto también bienestar animal y también temas como el medio ambiente. Tenemos que empezar a mirar de un modo más global y sobre todo empezar a tomar el control de todo lo que tenemos entre manos. Es por ello que nosotros estamos trabajando bajo la necesidad de un modelo integrador, ¿vale? De un modelo integral que contribuya y que ayude al sector cárnico a poder aunar los diferentes aspectos que se llevan a cabo. Esperad, creo que aquí. Mirad, actualmente en el sector alimentario existen diferentes retos. Bienestar animal y bioseguridad, creo que esto ya es incuestionable, pero también lo es la seguridad alimentaria. Sostenibilidad, medio ambiente, responsabilidad social, digitalización. Esta mañana veíamos la noticia de la PAC en Andalucía de cómo se quiere fomentar esa digitalización y dar ayudas al sector para que puedan ir mejorando en esta parte también. No quedarse atrás. Aquí la clave es no quedarse atrás. Exportación y también cuestiones, obviamente, de innovación y desarrollo. Todos estos son retos que tiene el sector alimentario y me atrevería a decir en todos y cada uno de los eslabones de la cadena. Explotación, transporte, matadero, procesado, etc. Estos retos se podrían englobar en tres categorías: producción segura, producción responsable, y aquí es donde metería bienestar animal, y producción eficiente, centrada en la mejora continua. Por ello, os comentaba que es preciso el poder trabajar bajo un enfoque que aúne estas diferentes responsabilidades y retos que tiene el sector alimentario y poder trabajar bajo un sistema de evaluación continua, basado en indicadores de control. Sin esto, es difícil poder trazar un plan que me permita mejorar, entre otras cosas porque los recursos de los que disponemos son limitados. Por lo tanto, hay que tener muy claro qué se quiere, cómo se quiere hacer y controlarlo en todo momento. Y por mi parte, esta era mi intervención y lo que yo os quería trasladar. Os animo a que preguntéis luego cualquier duda que tengáis. Gracias. José María, te voy a dar paso para que puedas empezar tu parte. Muy bien, gracias, Eva. ¿Se me escucha bien? Sí. Muy bien. Voy paso a compartir mi presentación. ¿Vale? ¿Se ve? Muy bien. ¿Se ve la presentación, Eva? ¿Todo bien? Sí, todo bien. De acuerdo, pues empiezo. Bueno, me presento, me llamo José María González, soy veterinario. Soy parte del equipo técnico de KPI Agroalimentaria, sobre todo en lo que se refiere al tema de formación en bienestar animal, y también pues soy auditor del sistema IAWS de Interpor en explotaciones porcinas. Bien, mi comparecencia va a tratar sobre un poco intentar realizar o explicar cuáles son las distintas certificaciones que se están llevando a cabo o que se están empezando a implementar en bienestar animal. Bien, ya nos ha definido antes Fernando Mínguez perfectamente el término bienestar animal, a lo que se refiere, por tanto no voy a volver a hacer hincapié en ello. Aquí tenéis pues una de las muchas definiciones que podemos encontrar sobre bienestar animal. No existe una definición, digamos, oficial. Aquí tenemos la de la OIE. Básicamente
como nos han comentado antes, viene a referirse sobre el estado en el que se encuentra un animal en relación al entorno en el que se encuentra, ¿no? El bienestar animal viene definido, como también nos ha comentado Fernando anteriormente, por las 5 libertades del bienestar animal. Vuelvo a comentarlo porque es muy importante tener claro este concepto de cara a entender cómo funcionan las certificaciones en bienestar animal. Aquí las tenéis: libres de hambre y de sed, libres de incomodidades, libres de dolor, heridas y enfermedad, y libres para expresar comportamientos naturales y libres de miedo y angustia. A partir de estas 5 libertades se van a desarrollar todos los protocolos, certificaciones y valoraciones en bienestar animal que existen, tanto en explotación como en transporte como en sacrificio. Bien, como bien nos ha comentado Eva anteriormente, el bienestar animal está cada vez más de moda, cada vez adquiere una mayor importancia. Por tanto, cada vez importa más a los consumidores y es un tema que, como todos sabemos, pues cada vez lo podemos ver más a través de anuncios, en la televisión. Bueno, pues las distintas marcas intentan dar un valor a su producto en relación al bienestar animal para mejorar su imagen de cara al consumidor. Por tanto, cada vez este tema tiene una mayor y mayor importancia. Por tanto, podemos diferenciar entre 2 tipos de marcos en lo que se refiere a la aplicación del bienestar animal, tanto, como os digo, en explotación ganadera como en transporte de animales y en sacrificio, ¿no? El bienestar animal siempre va a englobar todas las distintas partes de la vida de un animal, desde que nace hasta el momento de su muerte. Por un lado está el marco reglamentario, en el cual no voy a entrar, porque ya se ha comentado perfectamente antes en la exposición de Fernando Domínguez, y bueno, un poco englobado en el Código de Protección y Bienestar Animal, que engloba todas estas normativas. Pero aparte del marco reglamentario, tenemos un marco voluntario de certificación en bienestar animal, dentro de los cuales podemos encontrar los distintos sistemas de certificación, destacando hoy en día el Welfare Quality y el compromiso de bienestar animal certificado de las interprofesionales. También podemos encontrar otros sistemas como, por ejemplo, el Global CAP. Bien. Voy a empezar un poco comentando cuáles son las certificaciones de las interprofesionales. Para ello, pues empiezo comentando que en 2019 se elaboró el compromiso de bienestar animal, firmado por las distintas interprofesionales que vemos aquí: la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, Intercun, Interovic, Interpor, Propollo y Provacuno. Este compromiso, pues, supuso un hito a nivel mundial, me atrevería a decir, en relación a la aplicación del bienestar animal, y ha puesto a España, pues, como un referente en este aspecto. Lo que se procuró, o lo que se procura con este compromiso, es crear un sello de bienestar animal, que vemos aquí, lo que sería el sello genérico, que puedan emplear las distintas interprofesionales y que, al ser un sello cuyo modelo es estándar, sea fácilmente reconocible por el consumidor, de tal manera que pueda identificar fácilmente y pueda relacionar ese producto con la aplicación del bienestar animal a lo largo de la vida de ese animal. Evidentemente, cada interprofesional, pues, contará con su propio reglamento técnico, que debe adaptarse, como no puede ser de otra manera, a la realidad productiva de cada especie. Es muy importante recalcar que los requisitos de estos reglamentos técnicos son mayores, más exigentes que los que marca la propia normativa europea o nacional en relación a cada uno de los principios
evaluados por las certificaciones. Pues por poner un ejemplo, en el ganado porcino, un ejemplo como otro cualquiera, pero en la castración, la normativa no nos obliga hasta los 7 días de edad a emplear anestesia. Sin embargo, la certificación en bienestar animal de Interpor sí obliga a que se emplee anestesia, sea cual sea la edad del lechón. Por poner un ejemplo sobre cómo estas certificaciones de bienestar animal son más exigentes que la propia normativa europea. Por supuesto, están basados en la normativa y todo lo que es la normativa debe cumplirse, pero van más allá, lo cual es muy interesante también hacer saber o que llegue a los consumidores, ¿no? Bien, la primera interprofesional que llevó a cabo su reglamento, su sello de certificación, ha sido el sector porcino, Interpor. También el sector vacuno, Provacuno ha sacado su reglamento de certificación, pero bueno, yo os voy a comentar el de Interpor, la certificación IAWS, el sello creado pues para avalar todo lo que son las buenas prácticas llevadas a cabo en materia de bienestar animal, evaluando todos los procesos que se llevan a cabo tanto en explotación ganadera, en transporte, como en matadero. Es muy importante, por ejemplo, recalcar que esta certificación tiene muy en cuenta, aparte del manejo de los animales, la trazabilidad, la sanidad de los animales, la bioseguridad, que es, por ejemplo, algo que lo diferencia del welfare quality. Hace mucho hincapié en este aspecto. Certifica todos los eslabones, como vemos aquí, de la cadena de valor del porcino, de la producción de porcino, gestación y cría, engorde, cebo, transporte, sacrificio e industria. Por tanto, dentro del reglamento técnico de bienestar animal y bioseguridad, a que se puede acceder a través de la página web de Interpor, cuya última actualización ha sido en marzo de 2020, pues podríamos ver que engloba y da lugar a requisitos para todas estas fases, para todas las fases de la vida del animal. Estas son las asociaciones que forman parte o que fueron importantes en la elaboración de este sello de certificación. Bien, como hemos dicho antes, todas estas, las certificaciones en bienestar animal se basan en las 5 libertades comentadas anteriormente. Animales libres de hambre y de sed, libres de incomodidad, libres de enfermedad, libres de expresar comportamientos normales y libres de miedo y angustia. Es muy importante tenerlo claro porque a partir de estas libertades, las certificaciones dan lugar a principios o áreas derivados de ellas. Por ejemplo, la certificación IAWS desarrolla las áreas, dentro de su reglamento técnico, desarrolla las áreas que vemos aquí. Por ejemplo, la de alimentación, referida a la libertad de animales libres de hambre y de sed, alojamiento, referida a la de incomodidades, salud y manejo, referida a animales en buen estado de salud, libres de enfermedad, y la expresión de comportamientos y la libertad de miedo y angustia. Además, nos añaden todo el tema de la bioseguridad, como vemos aquí, y el control en mataderos y la industria cárnica. A partir de cada una de estas áreas se desarrollan distintas subáreas que están aquí detalladas. Por ejemplo, dentro de la alimentación, las subáreas en las que se divide son la condición corporal, suministro de agua y suministro de pienso. En fin, abarcan todo lo que es el sistema productivo de esta fase. En matadero, pues tenemos el transporte, las instalaciones y el manejo, consideraciones generales respecto, por ejemplo, del personal y la observación, siempre muy importante,
de los animales, a través de indicadores y de signos de bienestar animal. También dentro de las consideraciones entrarían todo lo que es el aturdimiento y bueno, las buenas prácticas en este sentido. Cada una de estas subáreas está dividida a su vez en múltiples criterios que son los que se van a evaluar individualmente y cuyo cumplimiento o no cumplimiento, como veremos, dar lugar a una puntuación para cada una de estas subáreas, que son las que van a determinar si la explotación o el centro de sacrificio supera o no la auditoría y la puntuación que va a tener. Bien, estos son los distintos agentes que se certifican: granjas con sistemas de gestión de la producción individual, integraciones, centros de sacrificio con sistemas de control de la producción ganadera o centro de sacrificio e industrias cárnicas. Siempre este sistema de certificación requiere que hayan unos requisitos previos a las auditorías, como por ejemplo, pues sería, en el caso de las explotaciones ganaderas, por ejemplo, el estar adscrito al Programa Nacional de Reducción de Antibióticos, o algo novedoso en mataderos, aparte de una autorización ambiental integrada, certificación en seguridad alimentaria, es también, me parece muy interesante, que haya un sistema de grabación de imágenes en continuo en las áreas en las que se encuentran los animales vivos y que estas imágenes se almacenen al menos un mes y estén a disposición de los servicios veterinarios oficiales. Aparte de ello, estas empresas, explotaciones, deben realizar autocontroles. El tiempo de vigencia de la certificación es de 3 años. Por ejemplo, si hablamos de una integración, pues a lo largo de los 3 años deben de estar el 100% de las explotaciones con autocontrol realizado, mientras que si hablamos de matadero, como vemos aquí, pues bueno, estas son las auditorías, pero también deben de los autocontroles, que son internos, deben de hacer anualmente, pues bueno, anualmente debe realizar estos autocontroles, ¿no? El reglamento también nos indica el número de auditorías que se deben hacer. Aquí os he puesto un ejemplo, en este caso es para el matadero. Por ejemplo, en función de los camiones de cerdos descargados, pues debemos de controlar un mínimo de descargas, un mínimo de partidas en función del volumen de sacrificio, mientras que las auditorías deben ser anuales y abarcar el 100% de instalaciones. Todos estos aspectos, tanto para matadero como para explotación ganadera, se encuentran perfectamente detallados dentro del reglamento técnico. Bien, como os comentaba, cada una de estas áreas y subáreas, mejor dicho, de estas subáreas que dan lugar a partir de las áreas, pues reciben una puntuación en función del cumplimiento o incumplimiento de todos sus requisitos en las que se dividen estas subáreas. Estas puntuaciones pues van desde la máxima puntuación para cada una de ellas, que son 20 puntos, hasta la mínima, que son 0 puntos, pasando por 15, como aquí vemos también cuál es el sistema de puntuación. Se observan incumplimientos parciales, no superiores al 20%, siempre que no sea de alguno de criterios críticos que tiene el reglamento, dentro de los cuales su incumplimiento directamente nos llevaría al 0. Bien, en caso de las industrias cárnicas, el sistema de puntuación es distinto y se limita a cumplimiento o no cumplimiento, mientras que para granjas y centros de sacrificio tendríamos este sistema de puntuación, que al final, uniendo las puntuaciones de todas las subáreas, nos van a dar lugar a la puntuación total de
de esa granja, de esa explotación o de ese matadero. Luego, evidentemente, el reglamento establece algunos indicadores de bienestar animal muy importantes. Por ejemplo, en el caso del matadero, da mucha importancia a animales postrados o a la presencia de cojeras, ¿no? Siempre, por ejemplo, también en relación con la normativa, ¿no? de bienestar animal, que nos dice que este tipo de animales no se pueden transportar a matadero, ¿no? Luego, pues, lo que os comentaba, existen, estos no son todos, simplemente es por poneros un ejemplo, existen requisitos cuyo incumplimiento nos llevaría directamente a la puntuación 0 de la subárea. Pues, por ejemplo, incumplimiento en el caso de la explotación en densidades, incumplimiento en medidas de las rejillas del suelo, ausencia de suministro de agua, de alimento, etc. Las podemos encontrar todas ellas muy bien detalladas en el reglamento técnico. Si alguno de estos criterios se incumple, directamente la subárea recibe la puntuación de 0 independientemente de que cumpliera con otros criterios de esa subárea. Vale, en función de si es un centro de sacrificio o si es una explotación ganadera, pues según el número de subáreas con 0 puntos nos va a determinar si pasa la auditoría, evidentemente con la presentación del plan de acciones correctoras que sea preciso, o si no la supera. En función del número de subáreas con 0 puntos nos dará lugar a superación o no superación. Y también la puntuación global. Sobre 100, si no llega a 70, pues no superaría la auditoría. Entonces, un poco la estructura de la certificación IAWS de Interpor, la del porcino. Como os comentaba, el sector vacuno, Provacuno, también ha sacado su reglamento. El que más conozco yo es este, y todos estos reglamentos están basados en los mismos criterios y puntúan de forma parecida, los llevados a cabo por las interprofesionales. Bien, y por otro lado, la otra certificación importante es la certificación del Welfare Quality. Y, al igual que IAWS, está basada en este caso, en vez de áreas, le llaman principios, que derivan también de las 5 libertades, como veis: alimentación, alojamiento, estado sanitario y comportamiento. Y cada uno de ellos se divide en criterios, que sería el equivalente a las subáreas que hemos comentado anteriormente de la certificación IAWS, ¿no? En este caso, pues vemos ausencia de hambre, ausencia de sed, confort en el descanso, confort térmico, facilidad de movimiento, ausencia de lesiones, ausencia de enfermedades, ausencia de dolor inducido por el manejo, expresión de conductas sociales, otras conductas, relación humano-animal y estado emocional positivo. A su vez, cada uno de estos criterios también se divide, en este caso le llaman medidas, que es lo que también se va a evaluar individualmente y va a dar lugar a la puntuación de esta certificación, de esta auditoría. Bueno, no lo he comentado antes, pero estas certificaciones siempre son independientes y están basadas, tanto el Welfare como la certificación de Interpor, por supuesto, realizada por organismos independientes, basados siempre en criterios científicos, como os digo, siempre de forma independiente. Es muy importante también tener eso claro. En este caso, la certificación Welfare es un certificado gestionado por el IRTA, el Instituto de Recerca y Tecnología Agroalimentarias, en colaboración con el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario,
y está basada en el proyecto europeo Welfare Quality. Hasta el año 2009 se aplicaba a vacuno, porcino, pollos y gallina de puesta. A partir de 2011 también se amplió a ovejas, cabras, caballos, asnos y pavos a través del proyecto europeo del AWIN, que es bueno, está basado en los indicadores de bienestar animal, Welfare Indicators. Y a partir del Welfare Quality y el proyecto AWIN, pues en 2018 IRTA y NACER llevaron a cabo esta certificación de forma conjunta, desarrollando, pues, al igual que las reglas interprofesionales, estos sistemas para evaluar y controlar la calidad del bienestar animal, tanto en granja como transporte como matadero. También está basado en un reglamento general de certificación. Aquí vemos su portada, cuya última actualización es de mayo de 2020. Y luego, pues, los protocolos de evaluación para cada una de las distintas especies que abarca esta certificación. También, evidentemente, se certifica los centros de sacrificio, los mataderos, también se pueden certificar a través de Welfare Quality. Bueno, aquí vemos el alcance, los distintos módulos que se pueden evaluar. Como veis, abarca tanto porcino, vacuno de carnes, sacrificio de estas especies, el broiler, vacuno de leche, gallina ponedora, cordero, oveja, pavos de engorde y trazabilidad. Y los tipos de operadores que se certifican: mataderos, explotaciones, granjas con sistema global de gestión ganadera, industria alimentaria, en función de si es Welfare Quality y Animal Welfare Indicators, y la frecuencia con la que se tiene que realizar, así como el número de centros a visitar. Por ejemplo, en el caso de los mataderos, sería el 100% de mataderos sometidos al alcance de esta certificación. La duración estimada de las auditorías, como vemos, por ejemplo, en mataderos se le da mucha importancia al transporte, a la descarga de animales, o explotaciones ganaderas, en función del número de animales, la duración estimada que tendrían. Pues, al igual que en el IAWS, cada una de estas medidas, que son lo equivalente a los criterios de la IWS, se establece un cumplimiento o incumplimiento. En el caso del welfare, se emplea mucho distinta gradación de puntuaciones, que os pongo un ejemplo de la pododermatitis del pollo de engorde. Por ejemplo, en función de la afectación del animal, hay una escala del 0 al 4. Por tanto, en función del porcentaje, digamos, mayoritario de sea 0, 1, 2, 3 o 4, nos da un resultado, y las distintas medidas nos darían lugar a esta puntuación general. Básico, si tiene menos de 20 sobre 100, suficiente 20,54 sobre 100, bueno entre 55,79 sobre 100 y excelente mayor de 80 sobre 100. Por ejemplo, los mataderos que se certifican deben estar en el nivel bueno para superar la auditoría. También, pues, otro ejemplo de cómo se llevan a cabo esta evaluación de las distintas medidas. Como digo, son lo equivalente a los criterios del IAWS. Por ejemplo, el acceso al agua de bebida, si hay suficientes bebederos, si están limpios, si hay 2 por animal. En función de ello, pues, nos dan estas puntuaciones que van de 20 hasta 100. Este sistema de certificación, como es interesante decir que tiene un simulador
para explotación ganadera, que se puede acceder a través de este enlace y que poco pues te puede, como dice, establecer lo que sería una puntuación preliminar en función de estos criterios. Y finalmente, para terminar con mi exposición, comentaros otro sistema que existe de certificación, el Global Gap. También es un sistema de certificación para las producciones ganaderas que también recoge los aspectos más importantes, siempre en relación con manejo animal, la alimentación, control sanitario, bienestar, seguridad alimentaria, aprovechamiento de recursos, aspectos sociales, medioambientales y sistemas de gestión. En este caso yo nunca he trabajado con Global Gap, por tanto es el sistema de certificación que menos conozco. Me gustaría un poco, pues, para terminar, recalcar pues, que siendo los más importantes los sistemas de certificación de las interprofesionales y del Welfare Quality, parece que son los sistemas de las interprofesionales, como por ejemplo Interpor, que ha sido la más pionera en este sentido, las que parece que van a adquirir mayor importancia, son las más completas, porque nadie mejor que la propia interprofesional conoce a la perfección cuál es el sistema productivo a evaluar y cómo realizarlo, y por tanto pues deberemos estar atentos a la aparición de nuevos protocolos, reglamentos de certificación que pues son el futuro, ¿no? Un poco del bienestar animal, la aparición de estos sellos de bienestar animal para dar visibilidad al consumidor de lo que hacemos y mejorar nuestra imagen, ¿no? También dando pues un valor añadido. Y bueno, pues por mi parte esto era lo que quería comentar. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. A ver, vamos a dar paso finalmente a Alicia. Alicia Álvarez nos acompaña de Cárnicas Fribay. Esta empresa pertenece al grupo Wild Companies y es una de las empresas que ya están certificadas bajo el reglamento de Interpor. Entonces, si os parece, vamos a escuchar brevemente la intervención de Alicia como caso real de empresa ya certificada y luego damos paso a cualquier duda que queráis o comentario que queráis hacer. Gracias. Hola, ¿se me escucha bien? No sé si... ¿Sí? Buenos días a todos. Lo primero, gracias por contar con nosotros. No estamos acostumbrados a este tipo de intervenciones, pero bueno, estoy aquí un poco para contar nuestro caso. Como bien has dicho, bueno, soy Alicia, responsable del Departamento de Control de Calidad y Seguridad Alimentaria de Cárnicas Fribay, pertenecemos al grupo Wild Companies y somos 3 mataderos de porcino, el nuestro que es Cárnicas Fribay, que está en Cuenca, Patel, que está en Vic, en Barcelona, y Cárnicas 5 Vías, que está en Egea de los Caballeros, en Zaragoza. Yo os voy a contar mi caso, pero las 3 empresas estamos homologadas, ¿vale? Según las certificaciones de bienestar animal. Bueno, yo voy a compartir una presentación también, a ver si la veis. ¿La veis? Todavía no. ¿Se ve? ¿O todavía no? Todavía no la vemos. Vaya. Si quieres, como yo la tengo, la comparto yo, lo que quieras. Espera, porque hice un par de cambios. No pasa nada. Tengo la opción B. A ver. Ahora sí que parece. Sí, Ahora sí. Vale. Bueno, pues lo que os he dicho, que gracias por contar con nosotros. Somos Cárnicas Fribay, del grupo Wild Companies.
Bueno, aunque el resto de ponentes han comentado un poco el tema de los reglamentos, yo intentaré pasar un poco rápido para no volver a contar temas de legislación, ir un poco más al grano, ¿vale? Bueno, estos son los reglamentos que están en vigor. Al principio, el bienestar animal se basaba únicamente en la legislación, ¿vale? O sea, nosotros, las empresas, íbamos a cumplir legislación y poco más. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que nosotros queremos hacer unas mejoras continuas en el sistema de bienestar animal y nos planteamos dos puntos de vista importantes. Bueno, desde el punto de vista ético es cómo mejoro el bienestar de los animales, no queremos hacerles daño. Y lo segundo, desde el punto de vista productivo. Si nosotros maltratamos a un animal, se va a ver seriamente afectada la calidad final de la carne. Fernando Mínguez ha contado el tema de las 5 libertades de los animales, por lo tanto voy a pasar. Y esto es un poco qué es lo que nosotros hemos hecho. Bueno, ¿cómo podemos mejorar el bienestar animal? Lo primero, cumpliendo la legislación vigente al 100%, no nos podemos saltar ningún punto. Y luego lo segundo, con las certificaciones y reglamentos externos. En el caso de Frival, estamos certificados tanto por el IAWS como por el Welfare, ¿vale? Para poder conseguir estos puntos es importante seguir ciertos pasos, que sería pues, el desarrollo de un plan de bienestar animal, la implantación de medidas y mejoras en cuanto a instalaciones, formación, que lo han comentado también el resto de ponentes, que es súper importante, una verificación del sistema y seguimiento de las buenas prácticas y, finalmente, sería la auditoría externa. Vale. ¿Cómo desarrollamos un plan de bienestar animal? Bueno, lo primero es que tenemos que saber cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos mejorar y dónde queremos ir, ¿vale? Lo siguiente sería desarrollar las responsabilidades. Aquí hay que tener en cuenta que no solamente es responsabilidad del Departamento de Calidad el bienestar animal, sino que esta responsabilidad tiene que ir desde la dirección hasta la persona que descarga los animales de un camión, ¿vale? En cuanto a los proveedores de materia prima, también es importante que, igual que habéis dicho todos, controlemos qué proveedores son los que nos traen los animales. Pues tienen que ser proveedores homologados y tenemos que hacer seguimientos de trazabilidad desde el inicio hasta el final. Vale, también tenemos que controlar el transporte, como ha comentado Aitor, hay un marco legislativo y entonces tenemos que controlar que el transporte que nos trae los animales es el adecuado. ¿Vale? Pues el tipo de jaula, el tiempo de transporte, la densidad de la carga, ¿vale? Vale. Luego tenemos que desarrollar los procedimientos normalizados de trabajo en cuanto a la descarga, la estabulación, el aturdido, el sacrificio. Y aquí es importante también establecer ciertas figuras importantes, como es el encargado de bienestar animal o el monitor de bienestar animal. Y hay que desarrollar estos perfiles de trabajo, quiénes son, a qué se dedican, quién les sustituyen, cuáles son sus funciones, ¿vale? Luego es muy importante desarrollar en el plan de bienestar animal la formación del personal, es lo que hemos estado diciendo. Sin formación no vamos a poder seguir o desarrollar un correcto bienestar animal en nuestras instalaciones, ¿vale? Y finalmente sería la verificación del sistema. Aquí se deben definir muy claramente los límites de bienestar animal, ¿vale? Para que cuando se realicen las verificaciones no haya dobles sentidos y sean unas verificaciones cuantitativas. ¿Quién tiene que hacer estos controles, estas verificaciones? Pues bueno, empieza desde la persona que descarga los cerdos hasta el encargado del sacrificio, el personal de control de calidad, ¿vale? Y hay que evitar, bueno, lo que hemos dicho, lo de las valoraciones cualitativas. Hay que hacer unas valoraciones cuantitativas para evitar acostumbrarnos. Es decir, si yo tengo un límite de resbalones en mi descarga de un 0,2%, es un 0,2%. No es, bueno, hay muchos o hay pocos. Hay que un poco establecer estos límites para poder valorar bien todo el sistema, ¿vale? A ver que no cambie esto. Una vez que tenemos más o menos desarrollado el plan de bienestar animal, tendríamos que ir a ver la implantación de mejoras en cuanto a instalaciones. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta?
Pues, por ejemplo, los sistemas de descarga tienen que ser adecuados, la rampa tiene que tener una inclinación adecuada, tiene que estar cubierta, el suelo tiene que ser antideslizante, sin zonas que puedan causar daño. Luego, si tenemos una zona de espera para los camiones, pues también tiene que estar cubierto o hacer una programación para la descarga de los animales. En cuanto a los corrales, estos tienen que tener un tamaño suficiente, tiene que haber unas duchas, bebederos suficientes para todos los animales y unos diseños evitando los ángulos cerrados. También hay que evitar ruidos y corrientes de aire. Esto creo que lo han dicho el resto, entonces, bueno, al final es seguir unas pautas. En cuanto a los sistemas de aturdido eficaces, hay que elegir bien qué sistema de aturdido queremos utilizar en base a nuestro tipo y producción. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos una noria de aturdido de dióxido de carbono, pero también tenemos que tener un sistema de aturdido de emergencia por si hay cualquier problema, ¿vale? Es muy importante un buen mantenimiento de los sistemas de aturdido, ¿vale? El departamento de mantenimiento es uno de los departamentos imprescindibles en cuanto a bienestar animal, porque si tenemos unas instalaciones muy buenas, pero el mantenimiento no es el adecuado, al final esto va a repercutir negativamente en el bienestar de los animales, ¿vale? Y luego, finalmente, el diseño de la cadena, que evite tiempos excesivos desde el aturdido hasta el sangrado. Se tiene que tener en cuenta qué hay que hacer si esta cadena se rompe y el tiempo de aturdido sangrado se ve aumentado. Tenéis que tener en cuenta que cualquier punto de la cadena puede fallar y siempre tenemos que tener una acción preventiva, una acción correctiva en el caso de que algo falle. El siguiente punto que os he comentado es el tema de la formación específica para el personal implicado y el seguimiento de las buenas prácticas. Este es el punto más importante en cuanto a bienestar animal. Hay que concienciar al personal sobre el bienestar animal y a todo el mundo. Vuelvo a repetir, el bienestar animal es un tema que va desde la dirección hasta el personal que está en corrales, pasando por el control de calidad, mantenimiento, el responsable de producción. Y es muy importante que la gente conozca todos los parámetros de bienestar animal y cómo tienen que hacer para no verse comprometido este bienestar animal. Nosotros tenemos establecidos dos tipos de formaciones. Bueno, la formación interna por parte de la propia empresa, que son con nuestros protocolos internos, que se hace siempre al inicio de la entrada del personal y solemos hacer un recordatorio cada año, o si detectamos cualquier desviación, y luego una formación externa por una empresa acreditada, que esto está legislado, y KPI creo que os puede ayudar con estas cosas. Cuando desarrolléis los protocolos e instrucciones, tienen que ser fáciles, no tienen que tener dobles sentidos y tienen que ayudar al personal a entender, sobre todo, por qué deben tratar bien a los animales. Puede ser de ayuda carteles, trípticos y dibujos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos muchos dibujos cuando hacemos formaciones, porque si a una persona que se va a meter en un corral le metes un PowerPoint lleno de letras, se va a agobiar. Entonces, es muy importante que la formación sea clara y sencilla. Si se pueden utilizar imágenes, mucho mejor. Y si se pueden hacer demostraciones in situ, también. Vale. El siguiente punto que teníamos para la instalación del plan de bienestar animal era la verificación del sistema. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos varias formas de hacerlo. En este punto nos ayuda mucho el servicio veterinario oficial, porque ellos tienen que hacer una inspección ante-mortem y frente a cualquier desviación siempre están pendientes de avisarnos cuando hay cualquier desviación para poder solventarla lo antes posible. Y luego tenemos la inspección de las buenas prácticas. ¿Que esto quién lo hace? Esto lo tiene que hacer el personal de descarga de corrales, son nuestros ojos, los encargados de producción y el departamento de control de calidad. ¿Qué inspecciones tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero, cuando llegan los cerdos al matadero, es el control de transporte. Tenemos que saber si la densidad de la carga ha sido correcta y si los vehículos son correctos. Lo siguiente es ir al control de la descarga. Tenemos que controlar la documentación, el estado de los animales, si van identificados, si se está haciendo un manejo adecuado, si luego tienen resbalones o caídas, o si los animales vienen con cualquier tipo de deficiencia. Pues, por ejemplo,
suele ser habitual o a veces llega algún cerdo con algún tipo de cojera o llega con algún acceso. Tenemos que evaluar por qué se ha producido esto. Luego tenemos que hacer control en los corrales, si los bebederos y las duchas funcionan, si la densidad de carga de los corrales es la adecuada, si los animales se están limpiando, si el manejo es adecuado, ¿vale? Otro de los controles que se hace es el control de aturdido. Si el funcionamiento del sistema de aturdido es adecuado, si no hay signos de conciencia por parte de los animales, si hay buenas prácticas por parte del personal de aturdido. Y luego tenemos que valorar los datos cuantitativos de los sistemas de aturdido. En nuestro caso, lo que hacemos es evaluar diariamente durante varias veces al día la concentración de dióxido de carbono y la propia máquina dispone de un sistema de registro de datos, ¿vale? Pero si utilizamos las pinzas de aturdido, también tienen que estar sometidas a un control de voltaje que también tiene que quedar grabado en un sistema, pues el que tengan las pinzas. Vale, otro de los controles que hacemos es el control de sacrificio. Bueno, pues que el sacrificio sea correcto, que no se hagan incisiones incorrectas, que los tiempos de aturdido y sangrado sean adecuados. Y luego, para poder valorar si el sistema funciona adecuadamente, se hace una auditoría interna según el pliego de condiciones del IAWS, ¿vale? A ver, los controles se hacen en momentos puntuales, es decir, puede estar ocurriendo algo que no nos diga, o sea, que nos diga que hay un maltrato animal. Quiero decir, no porque yo vaya a los corrales y vea que todo el mundo maneja bien a los animales, no haya un maltrato de ellos. La calidad final de la carne nos dice si ha habido algún tipo de problema. Por ejemplo, en el caso del porcino, si yo detecto carnes PSE, al final del punto me dirá que esos cerdos han tenido estrés justo antes del momento del sacrificio. Si, por ejemplo, vemos petequias, que pueden aparecer bastante en jamones, es porque o se ha utilizado una pica eléctrica de manera incorrecta, o porque ha habido un resbalón, ¿vale? O si, por ejemplo, vemos hematomas en un lomo, es porque o el camión tenía algún tipo de intersticio que pueda hacer daño a los animales, o les han provocado golpes, han utilizado un elemento que no es adecuado para manejar a los animales. Entonces, es eso, no solamente el bienestar de animales, qué contentos salen los cerdos del camión, sino todo el proceso, ¿vale? A ver si me cambia. Vale. Y el último punto que os he comentado en cuanto a la implantación de un sistema de bienestar animal era la auditoría externa. Bueno, ya sabéis que la auditoría externa tiene que ser una certificadora homologada, tenemos que asegurarnos que cumplimos el 100% del reglamento técnico, se realizará una auditoría por parte del auditor externo y este nos emitirá un informe con unas deficiencias. Yo aquí, si os vale nuestro ejemplo, que ya llevamos unas cuantas en las espaldas, os puedo dar unas recomendaciones en cuanto a las auditorías. Y es que, en principio, solamente debe haber un interlocutor. Muchas veces a los auditores, y lo puede decir José María, que es auditor, si mucha gente le habla, al final no se lleva una idea clara de cuál es nuestro sistema. Es mejor siempre que haya un solo interlocutor. Luego, hay que preparar al personal a quien pueden preguntar. Es decir, el monitor de bienestar animal, el personal de mantenimiento, el personal de descarga, el personal de sacrificio, incluso la dirección. Pueden ser preguntados también. Este punto es muy importante y es no intentar defender lo indefendible. Es decir, las incidencias o no conformidades sirven para mejorar. Es casi imposible no tener ninguna no conformidad y es sospechoso que todo salga bien. Si durante la auditoría se detecta una incidencia, una desviación, una no conformidad, no pasa nada por ir e intentar corregir esa no conformidad de inmediato con nuestras acciones correctivas que tenemos que tener desarrolladas en el plan de bienestar animal. Muchas veces, cuando vemos una no conformidad durante una auditoría, tendemos a ponernos tensos, a intentar taparlo. No es necesario taparlo. Nosotros tenemos un procedimiento y tenemos que aplicar ese procedimiento. Vale, y luego es muy importante mantener un ambiente cordial y adecuado y debemos aceptar de manera constructiva pues, las recomendaciones o las críticas que nos haga el auditor. Al fin y al cabo, ellos son los que más entienden, incluso ven muchas más plantas que nosotros
nos sirve mucho de ayuda el apoyo de ellos cuando nos dan un consejo, una crítica para mejorar nuestro sistema. Es imposible que todo esté perfecto, porque es imposible. Entonces, bueno, estas auditorías nos sirven para ayudarnos, para mejorar y para implantar a lo mejor nuevas ideas que a nosotros no se nos habían ocurrido. Para eso están los auditores, para poder ayudarnos. Y bueno, es una vez que ya entregamos el informe de subsanación de deficiencias, pues obtenemos el certificado. Este es nuestro certificado como matadero. Y yo sé que he ido un poco rápido, pero me gustaría terminar un poco esta presentación con una frase que es de Mahatma Gandhi, que creo que es muy importante y que puede hacernos entender lo importante que puede ser el bienestar animal, y es: la grandeza de una nación y su progreso moral se pueden juzgar por la forma en que trata a sus animales. Entonces yo os animo a que tratéis bien a los animales, porque vais a ver una mejora brutal, tanto de manera ética como de manera productiva. Vais a poder obtener unos productos de una calidad inmejorable. Y yo, por mi parte, descomparto esto ya. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Alicia. A ver, antes de terminar, me gustaría hacer mención a algo que no estaba previsto, pero que creo que es interesante. Muchas de las empresas que nos acompañan en estos momentos en la jornada están certificadas ya en algún sistema reconocido por GFSI de seguridad alimentaria, como puede ser IFS o BRC. GFSI a inicios de año hizo hincapié en 3 aspectos. En la importancia de la cultura de seguridad alimentaria, lo podríamos poner en cultura de bienestar animal, la importancia de la evaluación continua e imparcialidad del sistema, de la evaluación en el sistema, y lo podríamos trasladar a la evaluación basada en indicadores de bienestar animal. Y la tercera es la importancia o el impacto que tienen las instalaciones, el diseño higiénico en el sistema de seguridad alimentaria, y lo podríamos trasladar también al impacto que tienen las instalaciones en el sistema de bienestar animal. Os lo digo porque ahí lo dejo para dejaros un poco la reflexión de la necesidad de abordar siempre todos estos temas desde un punto de vista integral. Y sin más, si os parece, damos pie a dudas o comentarios que queráis hacer. Yo tengo aquí algún comentario. Tengo alguna. Os la voy a dejar, ¿vale? Caer, a ver si las podemos ir resolviendo. Una iría para José María y Alicia, uno de los dos. La pregunta es clara. ¿Es necesario o conveniente contar con las 2 certificaciones, tanto Welfare como la del reglamento, en este caso de Interpol o de ProVacuno? ¿Veis que se solapan? ¿Veis que realmente aportan diferencias una con respecto a la otra? ¿O es un tema de mercado? La dejo a José María. Bueno, como comentaba antes, pues nunca está de más el certificarse o mejor dicho, cumplir con el máximo número de requisitos en bienestar animal, ¿no? El aplicar de la mejor manera el bienestar animal, como bien hemos comentado, no puede tener límite, ¿no? La pregunta es complicada, pero entiendo que, son certificaciones bastante paralelas, que están basadas en principios muy similares. Entonces, en realidad, pues, desde mi punto de vista, no sé, Alicia, si está de acuerdo o no, en lo que se refiere a manejo, instalaciones, trato a los animales, etcétera, no hay demasiadas diferencias entre una y otra. Desde mi punto de vista, es más fácil de entender, más práctica a la hora de llevar a cabo. Por ejemplo, hablando de porcino, la de Interpol, la IAWS. Pero también considero que en este punto pues no hay que escatimar esfuerzos, ¿no? Luego ya pues cada industria o cada empresa tendrá que evaluar cuál es la que más le pueda convenir, ¿no? Pero bueno,
Por lo menos desde mi punto de vista son certificaciones bastante paralelas basadas en principios muy similares, solo que los sistemas son diferentes. Gracias. A ver, otro comentario, lo que pasa es que no contamos ya con Fernando porque se ha tenido que ausentar, iba dirigida directamente a él. Uno de los temas que quería comentar es que la figura de encargado de bienestar animal, que bien habla Alicia, es una figura reconocida por la legislación de la Unión Europea. Y, sin embargo, la Administración a fecha de hoy no reconoce la competencia de ese encargado, sino que se sigue haciendo mención a la formación, ¿vale?, de base de las 20 horas de explotación, transporte y matadero. Entonces, una de las cosas que hay encima de la mesa es el reconocimiento de la competencia por parte de la Administración de la figura del encargado de bienestar animal. Es algo que ya hemos comentado con ellos en diversas ocasiones. Otro de los temas es el borrador que hay también sobre las cámaras de videovigilancia en mataderos. Este tema yo creo que va a traer cola y que va a ser comentado. Entonces, también es algo sobre lo que estoy poniendo la pista y bueno, estamos muy al tanto. Pero bueno, esto se lo dejaremos caer de nuevo a Fernando y le diremos, aunque te hayas escapado, pero esto sigue estando ahí. Y luego también, bueno, quería comentar el tema de la necesidad de un plan de evaluación continua, Alicia. Si vosotros estáis trabajando ya bajo ese enfoque que comentaba de marco integrador. Sí, creo que intentar mejorar el sistema de bienestar animal es algo que tiene que ser una de nuestras prioridades y de nuestros objetivos. Es importante que de manera íntegra todo el sistema, toda la cadena estén homologados, estén integrados y estemos todos trabajando en un pro por el bienestar animal. Nosotros trabajamos con, bueno, el 95% de nuestros proveedores pertenecen al grupo Wild Companies, en concreto Agroturia, que es de por allí de vuestra zona. Entonces, nosotros tenemos un trato casi codo con codo con ellos cada día. Es muy importante que esté todo integrado y que esté todo controlado. Muy importante, sí. Muy bien. A ver, nos hacen una pregunta si en Caprino de leche se está llevando a cabo alguna certificación. A ver, me consta que se está trabajando en el reglamento de ovino y caprino, ¿vale? De hecho, tuvimos una reunión esta semana, bueno, fue por teléfono, por el trabajo que se está llevando a cabo concretamente en Extremadura. Entonces, es algo que está encima de la mesa y que al final las interprofesionales de la producción animal se están esforzando por crear sus propios reglamentos. Entonces, no creo que tarde mucho, va a ser cuestión, obviamente, de seguir los pasos igual que lo han hecho el resto. Pero sí que sé que hay movimiento en ese sentido. Y bueno, creo que ya hemos comentado todas las preguntas. No obstante, si quedase alguna duda o queréis comentar algo, tenéis nuestros correos, tenéis a disposición lo que necesitéis por nuestra parte. Sin más, voy a dar paso a Aitor para despedir la jornada y agradeceros de nuevo vuestra participación. Gracias. Aitor. Hola de nuevo a todos. A ver si ya no se me escucha raro. Nada, agradeceros a todos los asistentes por estar aquí y también tanto a la Consejería de Agricultura, a KPI, a FreeBuy, por todas vuestras aportaciones. Y nada, desde FEDACOBA invitaros también a la siguiente jornada que también organizamos junto con KPI. Que bueno, va en un doble sentido, va a ser muy importante el bienestar animal, ya lo es, y la sostenibilidad. Entonces vamos a hablar otra vez de conocer el concepto de sostenibilidad, los requisitos legales otra vez y las herramientas y certificaciones para la aplicación, también para mejorar la competitividad de vuestras empresas en este sentido, en el sentido de la sostenibilidad medioambiental. Así que nada, os esperamos a todos el próximo 22 de octubre a las 9:30. Y voy aquí, os esperamos aquí. Muchas gracias a todos y nada, nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta pronto.